Cuando meditaba esta palabra, creo que es necesario encontrar que muchas de las enseñanzas que están allí en el Evangelio tienen que ver también con temas que son, como si dijéramos, enseñanzas que están más allá de lo que dicen las palabras, es decir, enseñanzas simbólicas. Tienen un simbolismo que es importante conocer más allá del sentido literal. O sea, cuando uno la lee así, es como que se da cuenta fácilmente del sentido, pero hay mucho más. Y eso es importante conocerlo de alguna manera. Lo primero que tiene también un sentido simbólico es el tema del número de estos 10 leprosos. El número 10 está indicando en la Escritura algo más que lo aritmético. Está indicando algo que en un conjunto de cosas es la totalidad. La totalidad. Quiere decir que los que se acercan a Jesús no son simplemente 10 leprosos, es como si dijéramos la totalidad, todos se acercan a Jesús porque allí van a recibir la sanación. O sea, todos necesitamos acercarnos a Jesús para ser sanados. Por eso el número 10 es un número que habla de algo completo, que de alguna manera dice todo. Por ejemplo, para decir algo de la Escritura que nosotros conocemos y que nos ayuda a entender un poco más, es cuando hablamos de los 10 mandamientos. Estamos ahí porque es el resumen de las leyes. Está todo ahí. Si cumplimos eso, está lo que Dios está pidiendo. Entonces, el número 10, que no solo son 10 en el sentido literal, sino que también son 10 porque es toda la ley, está ahí. Así que estamos hablando de un número que habla así de algo que nosotros también lo empleamos así. Cuando decimos que alguien es un 10, estamos diciendo que alguien es que es muy capaz, que pues un alumno que es de 10 quiere decir que es completo. Todo, incluso hasta en el reglamento mismo de la escolaridad, a estas personas que son así completos los ponen de abanderados, porque tienen todo, o sea, cumplen a plenitud. Cuando nosotros decimos que un futbolista es de 10, quiere decir que sabe el mejor. Decimos el Diego es el mejor, cuando juega al fútbol, nada más. Bueno. Pero fíjense cómo esto está en la Escritura así dicho de una manera muy simple. Eran 10 leprosos, de los cuales, cuando Jesús va pasando por este poblado, al entrar en la población, se encuentra que aparecen allí y le piden la sanación. Aquí entonces vamos a aclarar algunas cosas. Un leproso era una persona que vivía esta enfermedad de una manera terrible, justamente porque no podía vivir en la sociedad, no podía acercarse a sus hermanos, ni a su familia. Es más, era un excluido no solo del pueblo, sino también de lo religioso, no podía acercarse al templo. Era excluido, o sea, vivía como un subhumano, menos que un humano, o sea, tenía que vivir en las afueras y comiendo lo que podía. Su familia le acercaba alguna cosa para comer, pero se la dejaba y se iban. O sea, ni siquiera tenían ese contacto humano. Entonces vivían así en las afueras y como podían. Imaginen ustedes que escuchan la fama de Jesús y escuchan que va a pasar por la zona, salen a su encuentro. Dice, se detienen a distancia, porque no podían estar cerca de él. Y desde allí le piden al Señor que los sane. Tremendo momento, ¿no? Porque
Un israelita que cumpliera la ley, lo que tenía que hacer es no escucharlos. Es hasta dónde llegaba esta idea de que no había que juntarse con gente impura. El leproso tenía que, al ver a alguien que estaba sano, tenía que gritar que él era impuro. Tenía que andar con todas las ropas deshilachadas, tenía que andar todo despeinado y tenía que llevar de alguna manera ese grito de la impureza. Tremenda situación. Jesús va a pedir de estos 10 que se acercan un acto de fe. ¿Qué le dice Jesús a los leprosos? Vayan a presentarse al sacerdote. Si uno lo lee así, parece como que algo que no se entiende bien. ¿Por qué al sacerdote? En estos tiempos no había médicos, como nosotros entendemos, ni clínicas, ni hospitales, ni sanatorios donde se podía restablecer de una enfermedad así. No existía eso. El que certificaba que alguien estaba sano o que estaba leproso era el sacerdote del templo. Así que había que ir al templo, presentarse, hacer la ofrenda que tenían que hacer al templo, y después recién, con el visto bueno del sacerdote, entrar de nuevo a la comunidad, a su familia, a su pueblo. Así que ir al sacerdote significaba que ellos ya estaban curados, pero no estaban curados. O sea, Jesús le dice, bueno, vayan y preséntense al sacerdote. Entonces había que hacer un acto de fe, que lo que Jesús les estaba diciendo es que crean en Él porque se van a curar. Tremendo acto de fe, primero de todo. Los 10 parece tenían fe. Los 10 van y se van al sacerdote a presentarse al templo. Cuando van caminando, allí son sanados. Y ahora viene la segunda parte de este texto. Viene que hay uno de ellos que se da cuenta lo que pasó. Se da cuenta que está sano. Y en lugar de ir al sacerdote, que representa todo lo del Antiguo Testamento, representa todo ese régimen religioso que estaba en esos momentos, entonces vuelve a Jesús. Se da cuenta quién es aquel que los sanó. Que no es porque fueron a los sacerdotes, sino porque alguien los sanó de parte de Dios. Entonces desde allí lo que van a hacer es llegar hasta Jesús, postrarse ante Él y darle gracias, que es justamente lo que nos está mostrando que no es el tema del sacerdocio y del templo, sino que es la figura, la persona misma de Jesús. A Él hay que darle gracias. O sea que no solo se necesita la fe, también se necesita esa gratitud con el Señor. Así que fíjense cómo este hombre que era un marginal, que estaba excluido de la sociedad doblemente, no solo porque era leproso, sino porque también era una persona que era de un pueblo, de Samaria, que era despreciado por los judíos. O sea, doblemente excluido este hombre. Sin embargo, el único que comprende lo que pasó, el único que se da cuenta lo que tiene que hacer. Con respecto al tema de la lepra, ustedes saben que esta es una enfermedad que en estos tiempos ya prácticamente está extinguida, aunque cuando alguien tiene algún tipo de afección en la piel, enseguida va a los médicos, a alguna clínica, algún sanatorio, algún hospital, porque es una enfermedad que es sanable. Entonces, prácticamente en el mundo está extinguida esta enfermedad, salvo en Rosario, está lleno de leprosos. Pero se pueden sanar, esa es la buena noticia.
Después, fíjense cómo este hombre lo que hace es agradecer a Dios. Y en la Escritura hay una palabra que determina esto de la gratitud hacia Dios, en el lenguaje original del Evangelio, que es esta la palabra, Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, lo que estamos haciendo es agradecer al Señor por sus dones, por todo lo que Él nos da permanentemente. Es decir, estamos realizando esto que no solamente es la fe, sino que el segundo paso, la gratitud al Señor. Por eso nos encontramos en estos tiempos y en muchos de la historia con hombres que son de fe y son creyentes, pero les falta este paso de la Eucaristía, de agradecer al Señor así ante su presencia, ante el sacramento, ante la oración de toda la Iglesia, que tiene el punto clave, el punto culminante allí en la Eucaristía, aquí en la Eucaristía. Es decir, esto es lo que hace la palabra que está escondida allí, que dice que fue y dio gracias. Lo que hizo fue hacer lo que los discípulos hacen cada vez que se reúnen, a hacer la oración, a compartir el pan, a escuchar la palabra y a reflexionarla. Es decir, la Eucaristía es el momento clave de la vida de fe de los creyentes, porque no solo tienen fe, sino también son agradecidos al Señor que sana permanentemente. Es decir, fíjense entonces, ya no es solamente la salvación para los israelitas, sino ya entran los extranjeros, entran los que estaban afuera. En la primera lectura de hoy, ese sirio, Naamán, que estaba leproso, que de un pueblo extranjero, incluso hasta enemigo de los israelitas. De la misma manera el samaritano. Jesús va mostrando que la salvación es no solo para Israel, sino para todos los hombres. Entonces ya nadie está excluido. La salvación es para todos los hombres. El número 10 aparece de nuevo ahí. Para todos. Nadie está afuera. Nadie es excluido. Y por otro lado, lo que se requiere, lo que Dios nos pide, es la fe y la gratitud. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí al venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a poner ahora en manos del Señor nuestras intenciones. Oramos diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con su fe y con sus obras proclamen la misericordia de Dios a todos los hombres. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que sean fortalecidos por el Espíritu en el ejercicio de su ministerio. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la
Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los presos, para que sean respetados en sus derechos y logren una auténtica reintegración en la sociedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las madres, para que cumplan fielmente su función en la familia, imitando a María en el servicio y la entrega a los demás. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que, agradecidos por los dones de Dios, recibamos en plenitud su salvación. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos así. Página 90. Ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque tú nos eres bueno, Señor. Queremos cantar tu misericordia. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Te ofrecemos nuestra vida, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio, celebrado con amor, nos lleve a la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde